guapetones, hoy os traemos el vídeo de... México ayuda a todo el mundo. Y en esta ocasión ayudó a la Unión Soviética. Familia de guapetones, tenéis el canal del creador abajito en la descripción. Bienvenido a Yola Camotes, videos de temas de interés general. Es muy grande este canal y... La historia de México Vamos a es ver. singular, una especie de telenovela para todos los gustos, con momentos trágicos. Quería, antes de seguir y a profundizarnos en el vídeo, pues que mis abuela y mi bisabuela han vivido en la Unión Soviética, decían que se vivía muy bien, pero yo este detalle y dato de que México ayudó, auxilió, ¿no?, a la Unión Soviética, a la URSS, no lo sabía, por lo tanto me interesa mucho, así que se lo explicaré después de este vídeo a mis abuelitas, a las abuelitas, y a ver qué tal el vídeo. Chicos, el Yola Camotes, tenéis su canal abajito, es gran vídeo de eso, cultura general y demás, es un gran canal, quiero decir, y vamos a ver. Trágicos, románticos y, por supuesto, gloriosos. Momentos que incluso han ido más allá de sus fronteras. En varios videos pasados les he traído historias de mexicanos que han sido un orgullo para nuestro país, pues se comportaron con honor y valentía más allá de nuestras fronteras. Pero existe un suceso de gran honor para nuestro país y que hoy se recuerda poco o nada. En su tiempo causaría admiración por parte de la comunidad internacional. Y esto es cuando México acudió en ayuda de la entonces naciente Unión Soviética. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Vamos a por ello. Es por eso que Yola Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el día en que México acudió al auxilio de la Unión Soviética. Vamos a ver. El árbol de la vida. Curioso. Aún simbrado por su propia revolución, México será el primer país del hemisferio occidental en reconocer a la Unión Soviética, así como en recibir embajadores de ese país en su territorio y enviar también representantes diplomáticos mexicanos a ese país. A pesar de ello, el intercambio político y comercial con Rusia sería limitado por presiones de nuestro vecino país del norte. No obstante, la Revolución Soviética tendría una gran influencia en la vida política de México en las décadas por venir, Yo eso no lo adoptando sabía. el Estado mexicano un sistema híbrido entre el socialismo de Estado y el capitalismo. Esta influencia se hace evidente, por ejemplo, en la carta enviada en 1918 por Emiliano Zapata a su delegado en Cuba, Genaro Amezcua, donde Zapata le asegura que los fines de la Revolución Mexicana son los mismos que los de la rusa. No es de extrañar que el proletariado mundial aplauda y admire la Revolución Rusa del mismo modo que otorgara toda su atención, su simpatía y apoyo a la Revolución Mexicana, Pues sí, darse mira. cuenta que sus fines son los mismos de la rusa. Cierro la cita. Ese mismo año, el 21 de septiembre de 1918, el general Cándido Aguilar, entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, recibió de la Casa Blanca información de inteligencia en la que se le informaba que la población civil de Moscú y otras ciudades rusas estaban siendo víctimas de campañas de terrorismo por parte de los bolcheviques. Ello con el fin de que el gobierno mexicano tomara ciertas medidas hacia Rusia, es decir, la misma de siempre, la Casa Blanca dictando la política exterior del país. En respuesta, el secretario de Relaciones envió un mensaje a la Casa Blanca diciendo: "Me es grato manifestar que el gobierno mexicano ya pide informes a sus agentes diplomáticos sobre la verdadera situación en Rusia, y que tan pronto como se reciban esos informes, y si el caso lo amerita, estudiará la actitud que debe tomar para poner de manifiesto su simpatía por el pueblo ruso". Cierro la cita. Esta respuesta no le gustó a los Estados Unidos, los cuales ya veían con desagrado al gobierno de Carranza por desobedecer las luces y la recomendación que le dictaban a este, y lo que a la postre sería la causa de su caída. Después de que cayera el gobierno de Carranza y los pocos meses del gobierno de Adolfo de la Huerta para finalmente instalarse Álvaro Obregón como presidente de México, los Estados Unidos nuevamente enviaron una carta diplomática a Obregón en la que le decían lo siguiente: "Los gobiernos aliados y asociados piden al gobierno mexicano tenga a bien tomar inmediatamente, de acuerdo con ellos, las medidas aquí indicadas para impedir a sus jurisdicciones libres todo comercio con la Rusia bolchevique y dar garantía de que se pondrá rigurosamente a ejecución esta política". Las medidas eran las siguientes: negar documentos de partida a todo buque naviero ruso que estuviera atracado en los puertos de los países occidentales, no permitir que se enviara cualquier clase de mercancía a Rusia, negar la salida de la nación
a todas las personas que tuvieran intenciones de ir a Rusia bolchevique, así como impedir el ingreso al país a todo el que viniera de aquella nación. Prohibir al sistema financiero de tener asuntos con la Rusia bolchevique. Impedir al máximo las comunicaciones de correo y telégrafo inalámbrico entre los países occidentales y la Rusia bolchevique. Es decir, se buscaba aislar a la Unión Soviética de Occidente. Obregón leería esta carta con mucho cuidado, para después, visiblemente enojado, romperla y decirle a sus asistentes que le dijeran al embajador estadounidense en México que se la metiera por el rabo. Pero sus asistentes le dijeron que eso podría causar un conflicto diplomático mayor, y más cuando Obregón aún no había sido reconocido oficialmente por los Estados Unidos. Obregón estaba muy molesto porque no le agradaba que los Estados Unidos le dijeran lo que podía o no hacer, pero para no causar un conflicto mayor, entonces ordenó que no se le diera respuesta a esta carta, haciendo como que nunca le había llegado o que se la habían llevado al espacio los extraterrestres. Mientras tanto, en Rusia, las nuevas políticas económicas elaboradas por Vladimir Ulyanov, mejor conocido como Lenin, comenzaban a surtir su efecto negativo, al estatizar todos los campos agrícolas productivos y las herramientas de trabajo, dejando al Estado como único dueño de la tierra y su producción. Medidas que crearon una hambruna inmediata en las zonas del Volga, las inmediaciones de los Urales, el Cáucaso, Crimea y una parte de Ucrania. Esto en un territorio equivalente al de Francia, Bélgica y Holanda juntos. Y para hacer las cosas peor, una terrible sequía destruiría los pocos sembradíos disponibles. Los granjeros rusos, de esta forma, dejaron de proveer granos al resto de la población. Claro, es Más grave aún, tampoco pudieron recoger semillas para la siembra. Hacia el invierno de 1921 y la primavera de 1922, el hambre ya se había extendido a una cuarta parte de la población rusa. Millones de habitantes morían a consecuencia de esta política de Estado, aunque oficialmente el gobierno ruso dijo que todo fue culpa de la sequía. Por supuesto, a las clases políticas de aquel país nunca les faltaría nada que comer. México, a través de sus representantes diplomáticos estacionados en aquel país, de inmediato informaron al gobierno mexicano de lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. A ver, ahí está la ayuda Obregón posible. vería esto como una doble oportunidad. La primera, de prestar auxilio a la población rusa que ciertamente estaba necesitada, más cuando en nuestro país ya sabíamos lo que era pasar hambres. La segunda, de vengarse de los Estados Unidos por tratarlo indignamente como si fuera un lacayo de nuestro vecino país del norte. De verdad qué grande que es México, tío. En todas las Siempre cosas busca buenas. la Chicos, paz, ustedes o sea, sabían lo esto, bueno. pero no sé si sabían o se estudia, pero wow, yo esto desconocía A ver, yo totalmente. lo único que sí que sabía es que en México tuvo bastante influencia Lenin, al menos cuando fuimos habían muchos carteles de Lenin, la verdad. Ahí ya no entro, pero mirar toda la ayuda que brindó México a Rusia, sí. o sea, a los poblanos de Rusia, no a Rusia en sí, al país, dando, yo qué sé, dinero, sino a la gente del pueblo que de verdad lo necesitaba, que no tenían casa y que pasaban hambre, ¿sabes? Qué increíble, la verdad. Qué bonito, la verdad. De lo que podía o no hacer. A lo mejor por eso luego Entonces, Lenin se fue a Obregón México. organizó a través del Comité Pro Auxilio del Hambre en Rusia colectas de dinero y alimentos para enviarse a la Unión Soviética. Se crearía también un comité de damas mexicanas para el socorro de Rusia. La respuesta de la población fue inmediata. La gente con lo que pudo donaba dinero, comida u otras cosas para ayudar a los rusos, que a pesar de ser una nación muy distante y dividirnos idioma, costumbres y hasta religión, el saber que alguien muere de hambre y pudiendo hacer algo al respecto, nadie dudó en ayudar con lo que pudo. Qué Aunque bonito. desde las iglesias se instruyó a los fieles que no lo hicieran, pues esto sería ayudar al comunismo más que a la población. Esta instrucción surtiría efecto, Todo pues tiene, aunque se recaudó ¿no? una considerable cantidad de alimentos y dinero, Se verá de pudo todas haber sido maneras. mucho mayor. No eran tiempos de riqueza, pero los mexicanos de aquella generación sabían de bloqueos, de hambre, de intervención extranjera, de revoluciones destructivas, etc., gracias a las bondades que la revolución había traído al país desde 1910. Por ejemplo, tan solo 6 años atrás, en 1915, las multitudes hambrientas de la capital del país se habían agolpado ante las puertas del domicilio en donde se reunía la soberana convención revolucionaria para plantearle a esta, de manera enérgica y hasta violenta, el problema del hambre.
el cual sería agravado por la acción de los especuladores de maíz y trigo. La campaña de solidaridad con la Unión Soviética alcanzaría su mayor intensidad de 1922 a 1923. El gobierno mexicano dispuso también que varias toneladas de excedentes de la producción nacional de alimentos se enviaran a Rusia. Wow. Una cantidad indeterminada de buques muchísimo. mexicanos partieron de los distintos puertos en el país, llevando alimentos y ayuda material a los ciudadanos de Rusia. Lo básico, lo más Incluso el importante. presidente Obregón intervendría personalmente cuando varios inspectores de aduanas en México rehusaban dar el visto bueno para que partieran los buques mexicanos, pues les habían informado erróneamente que México acataría las recomendaciones de aislamiento en contra de Rusia. Obregón les llamaba personalmente por teléfono, o incluso se presentaba de imprevisto en los puertos de salida. Por supuesto, poco después, el funcionario en cuestión se encontraba siendo liberado de su puesto. Los buques mexicanos alcanzarían finalmente los puertos rusos con su preciada carga, la cual fue recibida con beneplácito por el gobierno y pueblos soviéticos. ¿Qué El pasado? 25 de mayo de 1923, el presidente Álvaro Obregón recibiría una carta procedente de D.H. Dubrovsky, representante de la Cruz Roja Rusa en América con sede en Nueva York. En esta, el Comité Central de esa organización humanitaria agradecía al gobierno de Obregón la ayuda brindada por el pueblo y gobierno de México a las víctimas de la hambruna qué bonito. de la región del Volga. No es posible establecer el monto exacto de la ayuda total reunida por los diversos comités y agrupaciones humanitarias que surgieron, y no es posible porque la ayuda, desde la recolectada por la Federación de la Juventud Comunista, el Comité Pro Auxilio del Hambre en Rusia, así como la del Comité de Damas Mexicanas y por supuesto el gobierno mexicano para el socorro de Rusia, era canalizada a través de las organizaciones de beneficencia estadounidenses y de la Cruz Roja de los Estados Unidos. Además, los buques que partían desde México tan solo se llenaban casi al tope y no se registraba la cantidad exacta de ayuda. Por supuesto, hubo muchos países que en su tiempo criticaron las acciones de México, pues estaba auxiliando a un gobierno que con sus políticas económicas, agrarias y sociales estaba cometiendo un genocidio de Estado a su propia población. Ciertamente, lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética no era producto de un desastre natural, sino de un plan social que había sido creado para someter a toda una nación, y a la postre influenciaría al mundo entero. Pero México No obstante, estaba ahí. en ese momento, México decidió ver más allá de la política, y fuera de los varios millones de dólares y Eso cientos es, de toneladas de decidió ver alimentos más de allá de ayuda la que política llegaron y hasta la ayudar. Unión Soviética, procedente de la nación de los hijos del sol, nuestro país percibió que estaba ayudando a salvar la vida a una incontable cantidad de personas sin nombre, pero con derecho a vivir. Y salvar una vida siempre estará por encima de cualquier cosa. Es que no lo pensaría Además, nadie. fue una manera sutil de decirle a los Estados Unidos que a Y México eso no se le dice, y ordena. eso hay que se le agradecerlo respeta. toda la vida, A México Incluso no se le ordena, esta se le ayuda respeta. llegaría más allá, cuando el gobierno de Obregón daría todos los fondos necesarios para la construcción de un hospital en Yalta, en la entonces Unión Soviética. Ah, sí, no. Estas acciones no pasarían desapercibidas por nuestro vecino país del norte, al cual, a la postre, le cobraría su osadía a Obregón. Obregón no fue el mejor mandatario que ha tenido el país. De hecho, ha sido uno de los peores al haber firmado los infames tratados de Bucareli, así como mandado asesinar a Pancho Villa como requisito para que su gobierno fuera reconocido oficialmente. Pero como incluso todo mal mandatario, también tuvo un destello de luz. Pero así como las acciones de Obregón no pasaron desapercibidas para los Estados Unidos, tampoco lo hicieron para la Unión Soviética, pues el propio director de la Cruz Roja Rusa en las Américas dijo de México en una carta enviada al presidente Obregón y a la cual se encuentra hoy en día en el Archivo General de la Nación, lo siguiente: la historia inscribirá en sus más bellas páginas que en el momento en que el pueblo ruso sufría expuesto a la prueba del hambre y la miseria, fue el pueblo del lejano país de México quien ayudó y le dio fuerzas para continuar Qué bonito. la lucha. Oh, qué emoción esto. Hoy en día, la guerra en Europa del Este ha provocado que los países se posicionen de distintas maneras en contra de Rusia, quien fue el que invadió Ucrania por las razones que fuesen. No obstante, México, como en muchas otras ocasiones, ha mantenido relaciones diplomáticas con ambos países, a pesar de todo lo que está sucediendo en aquellas latitudes. Se dice que nuestro país debe de estar del lado correcto de la historia, pero el lado más importante de cualquier La paz. historia siempre será el preservar la vida humana,
Wow. de ambos lados de una trinchera. Por ello, nuestro país muestra solidaridad no con los gobiernos corruptos, sino con los ciudadanos que viven bajo los mismos. Eso es lo La que me gusta de palabra México. solidaridad Joder, proviene del Marcelano. latín solidus, que significa entero o uno solo, del sufijo ario, que indica pertenencia o procedencia, y dad, que significa cualidad, por lo que ser solidario es la cualidad de alguien que se adhiere a una causa en común. Increíble. México, durante el periodo de Obregón, decidió ser solidario con el sufrimiento de los habitantes de la Unión Soviética. En su época, como hoy en día, hubo quienes criticaron la posición de México, argumentando que al fuego se le combate con fuego. Pero también les puedo decir que al fuego se le combate aún mucho mejor con agua. Creo que no se destruye el mal con mayor mal, pues esa es solo una solución temporal y que tan solo debe aplicarse como tal, pues esta puede desbordarse en un desastre mayor. Mira la foto. Al mal se le destruye con el bien, desde la raíz, primero desde la niñez y si ya se es mayor, desde el alma, sembrando en nuestras mentes y corazones que somos hermanos y hermanas, no extraños, no distintos, sino uno solo, solidarios. Si así se hiciese en casa y en las aulas, les aseguro que las guerras y conflictos entre unos Se y otros acabarían, ¿eh? prácticamente no existirían. Nos hemos autodividido con pasaportes, fronteras, idiomas, monedas, costumbres y hasta Solo religiones. hizo Dios. Qué Pero estos son análisis, solo caparazones exteriores que en realidad ocultan que somos uno solo. Hay quienes, por supuesto, piensan primero en sí mismos, Sí, buscando, según ellos, triunfar sobre otros a costa de lo que sea, ya sea a través de la trampa, el engaño e incluso la violencia. Pero en realidad, toda nuestra gloria material, todas nuestras conquistas y supuestos triunfos sobre otros son un suspiro en el tiempo. No hay castillo o fortaleza que no haya sucumbido ante este. La auténtica gloria es aquella donde el hombre conquista su propia alma, y donde, por ejemplo, siembra un árbol para que los demás en el futuro disfruten de su sombra, aun sabiendo que él no disfrutará de ella. En la actualidad, los medios, controlados por distintas clases de intereses y personas, desean que vivamos siempre con miedo. Wow, Miedo pedazo siquiera vídeo. de salir a la calle. Desean que nos encerremos en nuestras casas, rodeados de armas, alambres de púas, cámaras de seguridad y perros vigías. De que escondamos a nuestros hijos y no los dejemos ser amigos entre ellos mismos. Quieren que odiemos y desconfiemos de todos, que seamos agresivos contra un aparente extraño, que pasemos junto al enfermo, al anciano, el que vive en la calle sin siquiera mirarlo, y mucho menos extenderle ayuda. De esa manera estaremos siempre divididos, y quien divide, controla. Quieren que seamos inhumanos y que desechemos la bondad, que enterremos el amor y que la esperanza se desvanezca. Desean arrebatarnos aquella luz que llevamos dentro. Creen que los muros y paredes nos dividirán, que las armas y el miedo nos intimidarán, y que los demonios caminarán sobre la tierra, demonios que nosotros mismos invocamos al cambiar el bien por el mal y la luz por la oscuridad. Pero olvidan algo, que mi alma, la tuya y la de todos los seres vivientes son viejos amigos, y que no hay diferencia entre todos los que ves a tu alrededor, pues cuando se dijo, antes de que naciera el tiempo, hágase la luz, en ese instante, tú, yo, todos nacimos, porque esa luz que nació, esa chispa, no fue el espectro visible, sino tú, yo, él, ella, y cada conciencia que habita el universo visible e invisible. Bueno, familia, hasta Sobre aquí. todo queríamos muy ver lo de la bonito. Unión Soviética, pero es toda una reflexión de los Muy vídeos que más me bonito. gusta el final, Y porque aparte- luego a veces nos dicen, no, es que esto ya no trata el vídeo, chicos. Bueno, hemos reaccionado hasta aquí, que queríamos sobre la Unión Soviética, pero me gusta Y es mucho algo lo que ha muy dicho al bonito final. porque también quiero como juntar las dos cosas, ¿no? Tanto lo que ha pasado Sí, ya de que acababa el México ha ayudado a Rusia con lo que ha dicho él. Y es que, bueno, no sé si sois creyentes o no, pero a mí a veces me gusta leer cosas de la Biblia, y la Biblia dice que separó a los hombres con diferentes lenguas para que pudiéramos entendernos entre nosotros, o sea, para que nos esforzáramos a entendernos entre nosotros. Uf, pues yo creo que es fue a algo todos, ¿no?
No, al revés. O sea, las personas cuando nos entendemos discutimos más. Cuando tú no te entiendes con otra persona te esfuerzas más a entenderla. ¿Entiendes? Vale. Entonces creo que es algo muy bonito, es una reflexión muy bonita, porque es lo que México hizo con Rusia. Aunque no entendiera para nada la lengua, ellos fueron y les ayudaron y sin entenderla les brindaron todo lo que tenían. Y me parece algo súper precioso. La verdad que me he emocionado mucho, sobre todo más al final, porque no es la primera vez que vemos que México ayuda. También hemos visto cómo México ayuda a Turquía, cómo México ha ayudado a innumerables países y siempre haciéndolo desde el respeto y desde el corazón, que creo que es lo que caracteriza a México y que todo el mundo lo sabe. Chicos, un increíble vídeo, y cuando dice que deja aparte, ¿sabes?, los intereses políticos y tal, que aún así sabiendo que el gobierno de la URSS lo estaba haciendo mal, apartó lo político y dijo, ¿sabes qué? Yo sí le voy a ayudar, sé que lo están haciendo mal, pero da igual, hay personas que igualmente van a morir. Si nadie ayuda, van a seguir muriendo y acabará pues siendo como tal, pues lo que buscaban. No me quería mojar, pero es como lo que está pasando ahora, ¿sabes? Al fin y al cabo quien lo está pasando mal es el pueblo, de un bando siempre. Y de otro, o sea, los que están ahí, ¿sabes?, en todo el meollo. Sí que la ayuda tiene que ser para las personas que están mal y punto, siempre. Y pues poner un poco a los gringos en su sitio, ¿no? México también quiso ahí, pero está bien, joder, claro, en plan, sí. También si México, que no se le puede pisar. Mira, yo os digo, México de aquí 2 años va a superar a Estados Unidos de una manera cuidado, porque en serio, o sea, llegan problemas para Estados Unidos y México está muy fuerte. Chicos, la verdad, es un gran vídeo, es un vídeo de reflexión. Aparte lo del final, tío, me ha gustado muchísimo, que apartemos los prejuicios y demás y que seamos más familia. De verdad, un gran vídeo, me ha llegado al corazón, este corazón mexicano. Dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.